Hola, mi nombre es César Augusto Andaño Múnera y esta es una nueva cápsula de Silverlight. En esta cápsula veremos los conceptos básicos del framework de navegación. En pantalla se encuentran mi Twitter, correo y blog por si tienen dudas, sugerencias o comentarios. Bien, el framework de navegación nos permite implementar de forma fácil la navegación entre los objetos Page que ahora tenemos disponibles en Silverlight. Interactuar con el historial del navegador. Mapear los URI asociados a las páginas por otros menos complejos y más amigables para facilidad del usuario u otros menos reveladores de la estructura de archivos del sitio, facilitando así el manejo de seguridad en este aspecto. Con la introducción en Silverlight del framework de navegación, se agregó en Visual Studio la plantilla Silverlight Navigation Application, que nos permite crear una aplicación que posee un diseño básico, el cual podemos personalizar y extender para implementar nuestra propia aplicación que posea navegación. No obstante, los elementos Page los podemos crear en cualquier momento en nuestra aplicación Silverlight, sin importar si ésta fue creada o no con la plantilla de navegación. En esta diapositiva vemos los elementos básicos del framework de navegación. En primer lugar tenemos el frame, un control que nos permite cargar páginas en él y manejar la navegación entre ellas a través de su método navigate. También le podemos cargar una página por defecto usando su propiedad source. Por otro lado tenemos los elementos page, los cuales no son muy diferentes de los user control, excepto que estos se pueden cargar en un frame y a través de este navegar hacia otros objetos page. Los elementos Page poseen dos propiedades principales dentro del framework de navegación que son Navigation Service y Navigation Context. Navigation Service contiene la información del frame que se usó para navegar a la página y entonces permite realizar la navegación hacia otras páginas usando el mismo frame a través del método Navigate. Navigation Context nos permite acceder al query string de la página actual para obtener la información de los parámetros si fueron pasados a la misma. Se valida el paso de parámetros a través de Contains Key y se obtiene el valor del parámetro con query string y entre corchetes y entre comillas dobles el nombre del parámetro. También vemos cómo al frame le podemos definir un control URI mapper. Este nos permite realizar un mapeo de URIs para poder definir qué URIs, si se quiere más seguros o simples, podemos mapear a los URIs que representan la ruta completa hacia los elementos page. De esta forma, en el navegador aparecen los URIs más simples o seguros y realmente lo que se carga es el URI mapeado a la ruta completa. Otro elemento que vemos es el diario o journal. Allí quedan registradas todas las páginas hacia las que el usuario navega. Por tanto, allí queda registrado el historial de navegación realizada por el usuario. Ahora, tanto el frame como el navegador tienen un diario. Por tanto, le debemos definir cuál usar. Y para ello usamos la propiedad del frame Journal Ownership, que puede tomar los siguientes valores. Automatic, que es la opción por defecto, y que indica que se usa el diario del navegador si éste lo permite y en caso contrario el del frame. Owns Journal se indica que se usa el diario del frame. Y finalmente uses Parent Journal. Usa el diario del frame que contiene el frame dado. Recordar que un frame puede estar contenido dentro de otro. Ahora, a medida que las páginas se van añadiendo al diario, podemos navegar por el historial de navegación, ya sea usando los botones back y forward del navegador o los métodos go back y go forward del frame. Si deseas conocer más acerca de los conceptos básicos del framework de navegación, te recomiendo que visites el enlace que aparece en esta diapositiva. Bien, ahora vamos a realizar una pequeña demo acerca de los conceptos básicos de navegación. Para ello entonces voy a crear un nuevo proyecto de Silverlight y le voy a colocar a esto demo navegación. Bien, ok.
Esperamos a que se cree el proyecto. Ok, listo. Aquí tenemos nuestra aplicación Silverlight. Entonces lo primero que voy a hacer para esta demo es referenciar la DLL que contiene los controles de navegación que vamos a usar. Esa es System Windows Controls Navigation. Ok. Bien. Entonces lo que vamos a hacer en esta demo es crear unos enlaces que me permitan navegar hacia unas páginas. Entonces voy a enviar acá este diseño, voy a colocarle un stack panel y voy a decirle a esto que sea de orientación horizontal. Bien. Y voy a colocar acá un otro stack panel donde voy a colocar los enlaces hacia mis páginas a través de hyperlink buttons. Muy bien. Entonces supongamos que tenemos entonces un enlace que va a navegar hacia la página principal. Ok. Y voy a tener otros dos enlaces que me permitan navegar a acerca de página acerca de y otro que me permita navegar hacia la lista de clientes. Muy bien. Ok, ya tengo mis enlaces que me van a permitir navegar hacia unas páginas, y esas páginas se van a cargar en un frame que voy a colocar acá en el lado derecho. Para ello entonces tengo que referenciar el namespace donde está definido el frame, el control frame, y eso es lo que voy a hacer a continuación. XML namespace, a poner de alias navigation. Ok, y voy a buscar el namespace donde está definido el control frame, que es este. Está en System Windows Controls, y dentro de la DLL que ya referenciamos, System Windows Controls Navigation. Entonces elegimos ese namespace, lo referenciamos, y a continuación entonces podemos utilizar ese control que ahora está en Navigation, y miren cómo aparece ya nuestro control frame. Lo voy a colocar allí. Muy bien. Entonces la idea es que cuando yo le dé clic a estos enlaces, se cargue la página asociada en este frame que acabamos de crear. Muy bien. Ahora voy a crear esas páginas. Voy a crear una nueva carpeta acá, un nuevo folder. Voy a decirle a eso que se llame vistas. Bien. Y aquí voy a colocar mis páginas. Entonces voy a elegir la template Silverlight Page y voy a crear mi primera página, página principal. Muy bien. Ok, voy a crear las otras páginas de una vez. Voy a decirle que me cree la página acerca de y por último una página de clientes. Una página de clientes. Página clientes. Ok, ya tengo mis páginas creadas. Voy a colocarle un contenido muy básico. Miren cómo es un elemento page que también está definido en el mismo namespace. Solamente que cuando tú utilizas la template de page, él te ahorra todo ese trabajo. Bien, entonces vamos a cambiarle el título. Miren que el título que yo lo defina acá es el que va a quedar asociado en la página cuando se carga en el navegador. Voy a colocarle acá
mi página principal. Muy bien, y le voy a colocar a esto un contenido muy simple para esta demo, un test block que sea un texto que diga bienvenido a mi aplicación. Muy bien, y voy a colocarle a esto pues un font size, voy a colocarle esa letra más grandecita, voy a ponerle por ahí unos 24, muy bien, dejémoslo así. Y voy a hacer lo propio con la página de acerca de, voy a colocarle acá texto y le voy a cambiar el texto, le voy a decir ayuda de la aplicación, y en el título voy a colocar a esto ayuda de mi aplicación. Muy bien, ok. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear un manejador del evento click en estos link button para navegar hacia esas páginas. Entonces vamos a hacerlo, pero entonces para evitarme el tener que crear manejadores de evento click para cada botón, voy a colocarle o asociarle el destino de navegación a cada link button. Eso lo podemos hacer en la propiedad tag. Entonces en el tag le voy a colocar el destino de navegación, que en este caso sería vistas y página principal .xaml. Ese es el destino de navegación de ese primer enlace. Voy a hacer lo propio para estos otros. Entonces este ya sería hacer página acerca de, y finalmente este sería página clientes. Entonces ya tenemos el destino de navegación asociado a cada hyperlink button. Entonces voy a crear un manejador del evento click que sea navegación, botón y click, por ejemplo, y le voy a asociar este mismo manejador del evento a los otros hyperlink button, porque ya puedo obtener de manera sencilla el destino de navegación de cada enlace. Entonces voy a ir a la codificación de ese manejador del evento. Entonces lo primero que hago es obtener el hyperlink button asociado. Vamos a ponerle el link button a esto, y eso es el sender, que es el hyperlink button. Bien, ok. Entonces lo que tenemos que hacer es navegar hacia esas páginas. Para ello entonces vamos a hacer uso de ese frame que creamos. Entonces le vamos a dar un nombre a esto. Vamos a decirle que sea el marco principal. Ok, bien, tenemos el marco principal. Entonces podemos acceder a ese marco principal y utilizar su método navigate. Ok, como recibe un URI, entonces voy a crear ese URI, new URI. Entonces recibe un string, ese string estaría en el tag, en el link button, en su propiedad tag, pero miren que eso es un object, entonces le voy a decir to string. Bien, y este URI también recibe un parámetro, el tipo de URI, entonces le voy a decir que ese sea relativo. Bien, entonces ya tenemos la definición del método navigate. Y ahora voy a correr la aplicación para ver el funcionamiento en el navegador.
y ver que todo esté correcto hasta el momento. Está cargando la aplicación. Bien, entonces miren cómo aquí cargan pues los enlaces que definimos, y entonces cuando le demos clic, por ejemplo, a la página principal, aparece el contenido de la página principal que se carga en este frame que está ubicado acá. Miren cómo el título en el navegador es el que definimos para el objeto page. Miren cómo si yo cambio para el acerca de, miren que cómo cambia el título, miren que ya el contenido es el de la página acerca de, y miren cómo van quedando acá pues los enlaces, el URI, pero este URI es el completo, el que de pronto por problemas de seguridad pues quisiéramos no mostrar toda esta información de la estructura de directorios de nuestro sitio, o simplemente porque quedan muy largos y queremos facilitar la visualización allí en el navegador. Entonces miren cómo van quedando ahí. También observen cómo cuando yo cargo de primera vez la aplicación, voy a volver a ejecutarla. Miren cómo cuando se carga de primera vez la aplicación, pues los botones back y forward o atrás y adelante aparecen deshabilitados. Pero cuando empiezo a navegar por las páginas, entonces ya quedan habilitados. Eso quiere decir que puedo navegar por el historial de navegación que he establecido. Entonces yo le puedo decir ir atrás, miren cómo carga la página principal, entonces le puedo decir ir hacia adelante, miren cómo carga la página de ayuda. Bien, otra cosa que quiero que noten es que cuando yo cargo la aplicación por primera vez, miren cómo el frame no carga ninguna página por defecto. Entonces vamos a hacer una modificación allí para indicarle al frame que cargue muestre una página. Entonces le voy a indicar en su propiedad source, como decíamos en las diapositivas, en este caso le voy a indicar que cargue por defecto la página principal. Bien, decirle que el source sea esa página principal. Aquí en diseño pues no vemos ese funcionamiento, pero si corremos la aplicación, está cargando. Miren cómo aparece la página principal por defecto cargada en el frame, que ese es como el comportamiento ideal. Igual pues puedo navegar hacia la página acerca de, volver a la principal, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una modificación para que los URLs que se muestran aquí en el navegador sean más simples. Entonces ello lo hacemos a través del control URI Mapper. Ese control URI Mapper lo podemos definir tanto acá al interior de la definición del frame o en los recursos de la aplicación. Para esta demo pues entonces yo voy a definir ese URI Mapper en los recursos de la aplicación, en este archivo appxaml. Entonces lo primero que voy a hacer es referenciar el espacio de nombres donde se encuentra la definición de ese URI Mapper. Yo le voy a indicar acá xml namespace, le voy a poner el alias también navigation, ok, y voy a buscar ese espacio de nombres.
ese espacio de nombres es este de, vamos a buscarlo acá, está en la DLL de navegación, pero es el espacio de nombres es este System Windows Navigation dentro de el mismo assembly System Windows Control Navigation, que fue el que primero referenciamos. Vamos a referenciar ese espacio de nombres y vamos a, entonces ya tenemos acceso a Navigation. Mírenlo allí, URI-Mapper. Muy bien. Entonces, como es un recurso, debe tener una clave. Vamos a colocarle acá esa clave. Vamos a decirle a esto mapeo enlaces. Muy bien. Y entonces es a través de otro control que se llama URI Mapping, donde individualmente definimos los URIs que vamos a mostrar en el navegador frente al mapeado, es decir, el completo. Vamos a definir entonces que se carga como URI es principal y que el URI mapeado pues sea la ruta completa hacia la página principal, en este caso vistas, página principal .xaml. Entonces lo mismo voy a copiarme esto acá. Entonces lo mismo voy a decir con el cerca de, voy a ponerle así, y esto sería página acerca de. Lo mismo acá, voy a colocarle clientes y esto sería página clientes. Bien, entonces debo de modificar los URIs que ya tenía aquí definidos por los URIs que definí en el URI Mapper. En lugar de tener toda la ruta completa, voy a colocar el URI definido, el más simple. Voy a decirle entonces aquí en los links, este se va para el destino de navegación, entonces es el principal. Este destino de navegación es ya acerca de, más simple. Y este es clientes. Y en este source también, principal. Ok, vamos a volver a ejecutar la aplicación para ver el funcionamiento en el navegador. Ok, aquí nos faltó referenciar. Recuerden que colocamos el URI Mapper en los recursos de la aplicación, pero entonces al frame le tenemos que indicar que URI Mapper va a manejar. Entonces miren cómo acá tiene la forma de definirle cuál es el URI Mapper. Entonces le tenemos que decir static resource, el URI Mapper en nuestros recursos se llama mapeo enlaces. Bien, lo que ocurría era que él intentaba hallar este destino de navegación, pero no lo encontraba en nuestra aplicación, y era porque no le habíamos indicado cuál era el URI Mapper que requería usar el frame. Entonces ahora sí vamos a ejecutar la aplicación. Entonces miremos cómo carga por defecto la página principal, y miren que ya el URL pues es el URL simple que nosotros definimos, o si se quiere más seguro,
Miren cómo le digo acerca de, vea cómo queda el URL, y la navegación, pues como la funcionalidad como la habíamos conocido hasta el momento. Ok, ahora entonces vamos a mostrar la lista de clientes. Entonces para ello voy a crear aquí una clase muy sencilla, una clase que se llame cliente. Y acá pues en su código yo ya había adelantado ese código. Para rapidez en esta demo vamos a copiarlo acá y vamos a incluir aquí este System Control Collection Generic. Listo. Entonces es una clase muy sencilla donde se define un cliente como con 3 atributos: ID, nombre y apellido, y donde tiene 2 métodos que me permiten obtener la lista de clientes y obtener un cliente individual. Bien, ok, listo. Entonces para esta página de clientes voy a utilizar acá un control items control. Entonces la idea es colocar una lista de clientes y que mostrar el nombre, y en el apellido colocar un enlace para navegar hacia el detalle de ese cliente. Ok, entonces voy a colocar acá un items control, y dentro de este items control, que lo voy a llamar, ponerle un nombre, voy a ponerle a esto lista clientes item control. Entonces la idea es que vamos a colocarle como item source a este control la lista de clientes. Entonces aquí vamos a diseñar el control para mostrar los datos asociados a esa lista de clientes. Vamos entonces a colocar acá un items control item template, y dentro de este vamos a colocar un data template. Bien, y acá pues simplemente vamos a colocar un step panel. Vamos a hacer un diseño sencillo donde coloquemos un test block que va a mostrar el texto en su propiedad texto, el nombre del cliente. O sea, se va a enlazar, hacer un binding a el nombre del cliente. Recordemos que la clase, pues las propiedades de esta clase sencilla son nombre y apellido. Entonces cuando le demos el item source al items control, pues él va a buscar este nombre y lo va a enlazar a la propiedad test del test box, y eso es lo que vamos a mostrar allí. Ahora vamos a colocar un hyperlink button con el contenido. Entonces el enlace que va a aparecer allí va a ser el apellido del cliente. Entonces va a ser un binding a apellido. Y cuando le den clic a ese enlace de ese apellido, la idea es ir a mostrar el detalle del cliente. Entonces para saber cuál cliente es, entonces yo en la propiedad tag de este hyperlink button lo voy a enlazar, hacer un binding a el ID del cliente. Y voy a crear un manejador para el evento click. Voy a dejar este que crea por defecto. Ok. Bien, listo. Ahora entonces vamos a dar F7 para ir al code behind it, y vamos a colocarle el items. Entonces va a crear un objeto de tipo cliente. Vamos a colocarle acá este cliente igual a new cliente, y vamos a empezar lista, a ese control lista
clientes items control que creamos, le vamos a decir item source es igual al cliente punto obtener lista clientes. Bien, ok, vamos a ejecutar la aplicación para verificar su funcionamiento. Ok, entonces aquí pues tenemos la página principal, la acerca de, y acá pues entonces tenemos la lista de clientes. Miren cómo aparece la lista, o sea, en el text box aparece el nombre, como lo definimos en el data template, y aquí aparece el link button, donde aparece el enlace para ir a mostrar el detalle de este cliente. Listo. Pero miren como el título, pues aparece un título por defecto de esa página. Voy a modificarlo allí. Voy a modificarlo, página clientes. Ok, vamos a modificar eso. Hay que decirle esto, clientes, listado clientes. Muy bien. Cargo la aplicación, le damos lista de clientes y miren cómo carga acá listado de clientes. Bien, entonces ahora vamos a crear una página para mostrar el detalle de un cliente. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo ítem. Va a elegir la template Silverlight Page y va a colocarle a esto página detalle cliente. Bien. Ok, entonces esta página de detalle de cliente que va a tener, vamos a colocarle a esto un stack panel, colocarle a esto un stack panel y vamos a definirle a esto un contenido muy sencillo también, test block, y que su texto, la propiedad test de ese test block, se enlace a el nombre del cliente. Una cosa muy sencilla. Y otro test block donde le vamos a decir que se enlace a su apellido. Entonces cuando le den clic al enlace de un cliente, él va a mostrar esta página de detalle donde simplemente va a mostrar de nuevo el cliente con su nombre completo. Bien, pero entonces ahora en la página clientes vamos a implementar este manejador del evento click. Este es el evento click del enlace asociado al apellido del cliente. Entonces necesitamos navegar hacia la página de detalle cliente. Entonces vamos a tener acceso a ese hyperlink button. Vamos a ponerle link button y eso es el sender as hyperlink button. Ok, bien. Entonces recordemos que en el tag de este hyperlink button viene el identificador del cliente. Entonces tenemos que navegar hacia esa página, pero miren que en esta página pues no tengo acceso a ese marco principal. Pero entonces yo puedo utilizar la propiedad de la página que se llama Navigation Service, que como mencionábamos pues nos da acceso al frame que se usó para navegar a esta página y nos permite navegar, tener acceso al método navigate
para navegar hacia la página que requiramos. En este caso vamos a navegar hacia la página de detalle de cliente. Entonces voy a crear acá un nuevo URI y le voy a decir hacia dónde debe navegar, pero de una vez le voy a colocar un URI simple, un URL simple. Entonces voy a decirle a esto que navegue hacia cliente, hacia el cliente, por ejemplo, hacia el cliente de ID, el ID que venga en este link button. Entonces es mejor colocar acá un string.format de esto, navegue al cliente, donde ese ID de ese cliente es lo que tenga el link button en su propiedad tag. Muy bien, aquí terminamos este format. También le definimos un URI-kind, decirle que eso sea también relativo. Bien, ahora si en el browser este URI no va a ser reconocido, entonces lo tenemos que mapear en el URI Mapper. Vamos a hacer eso, vamos a ir a nuestro URI Mapper, voy a copiarme esta definición de acá, pegarla acá y voy a copiarme esto y entonces voy a definir mi URI aquí, decirle cliente, pero entonces va a navegar hacia el cliente y aquí va a ir hacia un ID. Y el URI completo va a ser página detalle cliente, que recibe el parámetro ID igual a este ID. Entonces miren cómo de esta forma hacemos simple el URI. Entonces lo definimos acá, miren cómo sería el URI mapeado, el completo. Bien, entonces lo que le indicamos acá es que va a ir hacia mostrar un cliente con un identificador dado, y realmente lo que él hace es ir a navegar hacia la página detalle cliente y pasarle como parámetro el ID de ese cliente. Listo, vamos a grabar acá. Entonces ahora vamos hacia página detalle cliente y vamos a darle F7 para ir a su código. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a definir el manejador del evento cuando esta página cargue, y en este manejador lo que voy a hacer es voy a crear un cliente, cliente igual a new cliente. Bien, entonces lo primero que hago es validar si a esta página de detalle cliente le enviaron un parámetro ID. Entonces, ¿cómo hacemos esa validación? Con la propiedad navigation context. Entonces miramos el query string y acá verificamos con context key si le pasaron el parámetro ID. Si le pasaron ese parámetro, entonces lo utilizamos para obtener el cliente de ese ID. Entonces le decimos a esta clasecita cliente que me dé el cliente, obtener cliente con un ID dado que es un entero. Entonces vamos a decirle a esto this navigation context query string, y acá le pasamos el nombre del parámetro, ese es ID,
pero entonces esto recibe es un entero, entonces vamos a decirle un convert to entero. Muy bien, decirle acá sí. Ok, entonces ya tenemos nuestro cliente asociado al identificador que, que le llega como parámetro a la página. Y ahora entonces le podemos decir this data contest o contexto de datos es ese cliente. Y así con la información de ese cliente como contexto de datos, esta página saca el nombre del cliente y los muestra con estructura visual. Bien, vemos el funcionamiento en el navegador. Entonces tenemos nuestra lista de clientes, ahí aparecen los clientes y entonces en el apellido, miren cómo navego hacia el detalle del cliente. También pues podemos cambiarle el título acá de esta página. Miren, naveguemos hacia otro, hacia otro. Y miren cómo va quedando acá el URI que definimos, el URI simple. Miren cómo va quedando el URI simple. Bien, también pues miremos cómo si tenemos un URL hacia que me muestra una información específica, por ejemplo la de este cliente, yo me puedo copiar ese URL y por ejemplo acá en Firefox, donde no he hecho ninguna navegación en esa aplicación, puedo pegar ese URL y miren cómo me carga la información sin haber tenido que efectuar ninguna navegación previa. Esa es una propiedad del framework de navegación que nos permite hacer deep linking. Bien, ok. Por último, entonces vamos a agregar acá vamos a adicionar un nuevo proyecto y miremos cómo es el comportamiento que sucede cuando elijo la plantilla Silverlight Navigation Application. Vamos a colocarle acá prueba plantilla navegación, decirle ok. Entonces miren cómo la plantilla pues te muestra una aplicación con un diseño básico que tú puedes modificar, cambiándole los estilos. Ya te trae un frame, ya te ahorra tener que matar esto en namespace como hicimos nosotros. Aquí miren cómo el URI mapper está definido dentro del frame. También tiene unos hyperlink buttons por allí. Vamos a mirar cómo vamos a colocarle a esto Start Page. Miremos cómo carga en el navegador. Miren cómo carga. Entonces acá pues esto ya no es nuevo para ustedes. Se navega hacia esas páginas.
y con la plantilla de navegación pues ya tienes alguna codificación ya realizada, por lo que es bueno utilizarla si eso te ayuda. Listo, hasta aquí esta cápsula de los conceptos básicos del framework de navegación. Espero que les haya gustado y hasta una próxima.